Hola, ¿qué tal? El día de hoy les vamos a presentar cómo poder defenderse ante los arrestos administrativos por parte de sus superiores inmediatos. Para empezar, les vamos a proporcionar una recomendación. Recomendaciones para un arresto. Primeramente, al momento de que su superior inmediato le haga saber que se encuentra arrestado por cualquier situación, le pedimos que siga estas siguientes recomendaciones. Punto número 1. No firme la boleta de arresto. O en caso contrario, a que en ese momento lo obliguen a que debe de firmarla, en la boleta de arresto debe de poner su nombre completo, la hora en que le están notificando la boleta de arresto y la leyenda solicito mi garantía de audiencia. Eso es algo muy importante cuando tengan en su poder esa boleta de arresto y en ese momento le van a tomar una fotografía con su teléfono celular. Punto número 2. En ese momento van a expresar que quieren su garantía de audiencia, ya que es un derecho constitucional por ser un acto de privación de la libertad. Punto número 3. Si aunado a lo antes mencionado lo obligan a ser arrestado, les recomendamos que se comunique inmediatamente con nosotros al número telefónico 558362-1298. Esto es para poder dar inicio al juicio de amparo correspondiente y poder suspenderlo en un término de 6 a 8 horas aproximadamente. El término varía según los tiempos del actuario del juzgado al que le fue turnado el asunto. Eso ya no corresponde a términos nuestros. En esta gráfica les muestro un amparo que promoví precisamente en contra de actos del encargado del despacho de la subdirección de la Unidad de Protección Ciudadana, UPC, con la base Hormiga. Esto fue porque arrestaron a unos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Se comunicaron con nosotros y en ese momento promovimos el juicio de amparo en línea. Aquí refiere el juez de distrito en el acuerdo de inicio. En atención a que el promovente del amparo reclama la privación de su libertad derivada de la orden de arresto administrativo que se decretó en su contra y manifiesta que se encuentra detenido en las instalaciones de la Unidad de Protección Ciudadana UPC Hormiga, ¿sí? En términos de la ley de amparo, se decreta de oficio y de plano la suspensión del acto reclamado. ¿Cuál es el acto reclamado? El arresto. Para el efecto de que cese la detención derivada de la orden de arresto reclamada y la parte quejosa sea puesta en inmediata libertad por la autoridad que materialmente esté ejecutando la orden de arresto, que en esta vía se reclama. En el entendido de que la puesta en libertad del quejoso será siempre y cuando haya sido privado de ella con motivo de la orden de arresto reclamada y no sea consecuencia de un procedimiento de carácter penal o civil. A final de cuentas, el juez de distrito, al desconocer de fondo el asunto, lógicamente se debe de proteger. ¿Para qué? Para que tenga conocimiento en ese momento por cuál fue el motivo de la orden de arresto. Ahora, se comisiona a uno de los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional para que se constituya en las instalaciones de la Unidad de Protección Ciudadana UPC Hormiga de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, en su defecto, a la autoridad que en ese momento represente o se sustituya en sus funciones la suspensión que se ha concedido con el objeto de que se ponga en libertad inmediata de identidad resguardada, debiéndose notificar en forma personal al quejoso en el presente asunto. O sea que en ese momento el actuario se presentó a la UPC Hormiga para hacer de conocimiento que lo tenían que dejar en libertad por orden de un juez. Este otro asunto fue en Ciudad de Nezahualcóyotl, en el Estado de México, en donde de igual manera promovimos un amparo por su servidor
en representación de una persona de identidad resguardada. En este momento, en este acto, la juez quinto de distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, procedió a celebrar la audiencia. En el caso concreto de las constancias que obran en autos, se aprecia que el 8 de junio de 2023 las autoridades responsables impusieron un correctivo disciplinario a la quejosa consistente en un arresto por 24 horas, en razón de que faltó injustificadamente al servicio como policía en el Estado de México, el día 5 de ese mes y año. Esta situación precisamente y se dio mucho tiempo y se ha dado, se sigue dando, porque faltan, ya sea por una situación personal o actos incluso que están fuera del alcance, porque ha sucedido como un choque, las inundaciones, bloqueos en las carreteras, etcétera, y faltan no porque quieran, sino por cuestiones externas, y todavía después de que les hacen y les aplican el descuento, todavía los arrestan, ¿no? Al momento de que se presenten al siguiente turno. Entonces, esta situación fue precisamente en este acto de que faltó por una situación externa a este elemento, y regresando al siguiente turno, cumplió sus 24 horas y posteriormente la quisieron arrestar por otras 24 horas y posteriormente sus 24 horas de servicio, que sería pues sumamente extenuante, ¿no? Desgastante y psicológicamente muy desgastante. Entonces, el arresto administrativo en algunos supuestos constituye una sanción impuesta por una autoridad administrativa que deriva de la comisión de infracciones a reglamentos gubernativos y de policía, y que se materializa mediante la corta privación de la libertad del infractor. Ahora, el arresto administrativo es un acto privativo de conformidad con lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 14 constitucional, por lo cual la autoridad deberá respetar la garantía de audiencia previa a la persona a quien se le imponga. Si bien, conforme al artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las autoridades administrativas pueden aplicar sanciones por las infracciones a los reglamentos gubernativos y de policía, consistentes, entre otras, en arresto administrativo, ello no aplica que desconozcan las garantías constitucionales de los elementos policiales, en específico, la garantía de audiencia previa en caso de que se les imponga un arresto como sanción motivado por la inasistencia a sus labores. Además, en nuestra Carta Magna no existe una restricción expresa en relación con la supresión del respeto a la garantía de audiencia previa para los elementos de la policía. Esto es muy importante, porque en la Constitución no dice que los elementos de la policía están exentos a respetarse su garantía de audiencia. En caso de que se les imponga como sanción el arresto administrativo cuando falten a su jornada laboral, el hecho de que a los elementos de las instituciones policiales se les reconozca su garantía de audiencia previa a la imposición del arresto administrativo no implica un desconocimiento o una limitación a su obligación de actuar conforme a los principios de objetividad, eficiencia, profesionalismo y honradez contenidos en el artículo 21 constitucional, ya que precisamente derivado del incumplimiento de alguno de estos principios es que se les impone esta medida correctiva por la inasistencia a su jornada laboral. Por ello, a pesar de la importancia de la función de seguridad pública, esta situación no autoriza a las autoridades administrativas para prescindir del respeto a la garantía de audiencia previa en el caso de la imposición del arresto administrativo a los elementos policiales, siempre y cuando únicamente no hayan asistido a su jornada laboral, toda vez que esa medida incide en un derecho fundamental de dichos elementos, como es la libertad personal. En esa tesitura resulta incuestionable que se debió de otorgar a la impetrante, con anterioridad a la ejecución del arresto administrativo, constancia de la indisciplina que se le atribuía, para estar en posición de defenderse por los medios que estimara adecuados, esto es, aportar las pruebas necesarias
a fin de desvirtuar su contenido. Por lo consiguiente, si en especie no se informó a la quejosa con la debida anticipación la causa por la que se le impuso el correctivo disciplinario, ni se le otorgó un plazo concreto para ejercer su defensa previamente a ejecutar el arresto reclamado, es evidente que estuvo imposibilitado para defenderse, circunstancia que es reveladora de que no se respetaron las formalidades esenciales del procedimiento consagradas en el artículo 14, párrafo segundo de nuestra Carta Magna. ¿Esto qué quiere decir? Que independientemente de que esta persona faltó a sus labores, debió de habérsele otorgado, su garantía de audiencia para poder otorgar pruebas para su defensa. Y en su momento haber estimado si era necesario imponerle como sanción administrativa un arresto o imponerle alguna otra sanción menos lesiva para la persona. En apoyo a lo expuesto, se invoca la jurisprudencia tal emitida por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el cual aquí está el registro digital que se indica el arresto administrativo impuesto a los elementos de las instituciones policiales como medida disciplinaria derivada de su inasistencia a la jornada laboral debe de respetar el derecho de audiencia previa. El arresto administrativo implica una restricción a la libertad del infractor con un periodo determinado, derivado del incumplimiento a disposiciones administrativas al tratarse de un acto privativo que restringe la libertad de la persona afectada. Por tanto, el impuesto a los elementos de las instituciones policiales como medida disciplinaria derivada únicamente de la inexistencia a su jornada laboral debe respetar el derecho de audiencia previa reconocido por el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esto de los arrestos no es nuevo, como podemos ver, incluso ya hay una tesis que es jurisprudencia por parte de emitida por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En las relatadas condiciones, con arreglo en el artículo 77 de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder el amparo y protección de la justicia federal para el efecto de que las autoridades responsables realicen lo siguiente. Punto número 1. Deje insubsistente el correctivo disciplinario consistente en arresto por 24 horas que se le impuso al quejoso el 8 de junio de 2023. Espero que les haya servido este video y para que tengan conocimiento de que previo a que los quieran arrestar deben de tener su garantía de audiencia. Por mi parte ha sido todo y estaremos a sus órdenes. Gracias.